Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. Con 25 años de experiencia dentro de los tribunales agrarios como secretaria de estudio y cuenta, quiero compartir contigo un poco de la misma y en esta ocasión te hablaré sobre lo que son los ejidos. En la ley agraria se encuentra contemplado en el artículo 9 que los ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Por qué? Porque dentro de esta situación o dentro de esto es importante recalcar que tanto el ejido y la comunidad son entes dotados de personalidad jurídica por ser el propietario, por ser los propietarios de las tierras, mientras que los ejidatarios y comuneros única y exclusivamente tienen el usufructo de las mismas, tal y como se desprende en los artículos 14 y 62 de la ley agraria. El artículo 14 dice que le corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los que legalmente le corresponden. Eso tenemos que recordar que le toca de manera general tanto a los ejidatarios como a los comuneros. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto a los comuneros no se establece específicamente, sino que son dentro de la ley agraria se tiene como entendido que le corresponde la misma regulación tanto a los ejidos como a los ejidatarios como a los comuneros. El artículo 43 nos habla que son tierras ejidales las que han sido dotadas o incorporadas al régimen ejidal. Recuerden que no siempre hay dotación, sino también existe la incorporación. Esta incorporación se da de diferentes formas que veremos en otra cápsula. La ley agraria nos establece que los ejidos se encuentran normalmente divididos en tres tipos de tierras, como son, de acuerdo con el artículo 44, por su destino se dividen en el asentamiento humano, en las tierras de uso común y en las tierras parceladas. Esta delimitación normalmente no se encontraba hasta la llegada de la nueva ley agraria. En su artículo 56 ya nos establece de las formalidades que se deben de seguir que se encuentran previstas en los artículos 24, 28 y 31 de la ley agraria, que son las llamadas asambleas duras, en donde participa la Procuraduría Agraria y un notario, un fedatario público. Además de que debe de seguir ciertas regulaciones que te diré en otra cápsula. En esta delimitación se va a determinar el destino de las tierras que no se encuentren formalmente parceladas. Se va a efectuar el parcelamiento de estas. Se va a reconocer el parcelamiento económico o de hecho existente en el ejido. O bien se va a regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de certificados parcelarios correspondientes. Obviamente, cuando se llega a lo que es la fracción del artículo 56, a cuando ya se regulariza un ejido, es porque se van a expedir lo que te había dicho en otra cápsula, los certificados parcelarios, los certificados sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad, que ya te había explicado que cada uno tiene diferentes connotaciones. Ahora bien, la asamblea puede dedicar las superficies se ven delimitadas de diferentes formas. Por ejemplo, el asentamiento humano es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta de los terrenos en donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. En esta protección, se puede decir, se le da también la misma protección que se le da al fundo legal, se le da a la parcela escolar, a la unidad agrícola industrial de la mujer y a la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento humano.
Esto se encuentra dentro del artículo 63 de la Ley Agraria. El artículo 64 nos señala que las tierras del asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo que se señala en relación a los solares de la zona urbana, que son muy distintos, y una vez que se entrega el título de propiedad dejan de ser regulados por la materia agraria y comienzan a ser regulados por el derecho común. En cuanto a las tierras de uso común, estas constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas que no fueron especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento ni sea humano, ni sean tierras parceladas. La propiedad de las tierras de uso común es importante, muy importante que como ejido lo sepas. Es inalienable, imprescriptible e inembargable. Inalienable quiere decir que no se puede vender, no se debe vender, a menos que la asamblea cambie el destino de estas. Pero eso lo vamos a ver en otra cápsula. Es imprescriptible. Las tierras de uso común de un ejido no se pueden ni se deben prescribir. Está prohibido. Y son inembargables. Tampoco te las pueden embargar a menos que esté dentro de los casos previstos en el artículo 75 de la Ley Agraria, que establece que son los casos en que por manifiesta utilidad del ejido le puede transmitir el dominio de estas tierras a sociedades mercantiles o civiles para que participen en el ejido. A menos que suceda eso, posiblemente podríamos hablar de un embargo, pero recordemos que esas tierras pertenecen al ejido y no a la sociedad, ¿sí? Lo veremos en otra cápsula. Y finalmente, las tierras que también tienen los ejidos, pues son las tierras parceladas. Y estas son las que corresponden a los ejidatarios para el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas, que viene contemplado en el artículo 76 de la Ley Agraria. En ningún caso la asamblea ni el comisariado podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el consentimiento por escrito de los titulares de ese usufructo. Tiene que quedar claro, las parcelas no son de titularidad de las personas, sino es el usufructo. Los ejidatarios, los posesionarios, los avecindados incluso pueden llegar a tener en posesión y pueden inclusive llegar a tener un certificado parcelario que les ampare esa superficie como parcela, pero no es de su titularidad. Lo único que les corresponde y que se encuentra amparado con ese certificado parcelario es el usufructo. Y la titularidad le corresponde al ejido. Lo veremos también en otras cápsulas para estar más adentrados en esa situación. Y siempre recuerden que las tierras de asentamientos humanos se encuentran respaldadas, los solares urbanos, cuando ya son delimitados, por el título de propiedad a favor de quien lo tiene en posesión o que ya se le reconoce por la asamblea como propietario. Las tierras de uso común se dan en partes iguales a todos los ejidatarios y se acredita una vez que fue certificado con el certificado de derechos sobre tierras de uso común. Y las parcelas debidamente delimitadas se le reconocen a los ejidatarios o posesionarios con el certificado parcelario. Hasta aquí mi participación el día de hoy. Espero que te sea de utilidad. Me encanta estar compartiendo contigo este tipo de charlas y quedo a tus órdenes en la página de Asesoría Legal Agraria. Y cualquier cosa, por favor, coméntamela, pregunta, no tengas dudas sobre el derecho agrario. Aquí estamos para atender cualquier situación y cualquier cosa en la que podamos ayudarte. Gracias por estar con nosotros y por participar aquí tan activamente en estas cápsulas de Derecho Agrario. Saludos.